Vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8. Y vamos a leer la palabra de Dios todos en esta mañana. Si no trajo Biblia, yo sé que tiene celular, abra el celular. Si no tiene celular con la Biblia, qué pecado, mentiras, lea acá en la pantalla, amén. Daniel capítulo 1 y versículo 8 dice así en el lenguaje actual: Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Si usted cree en Dios, quiero pedirle que incline su rostro y ore a Dios en esta mañana. Y le digas: Padre, háblame por tu palabra. Dile: Señor, habla a mi espíritu. Padre, permite que esta palabra halle cabida en mi corazón. Padre, que esta palabra me limpie, que esta palabra purifique mi vida. Señor, que esta palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, que tu palabra traiga sanidad al enfermo, que tu palabra traiga libertad al cautivo, que tu palabra, Señor, traiga esperanza y paz al corazón afligido. Padre, en esta mañana oramos porque tu palabra, Señor, corra en nuestro interior como ríos de agua viva. Señor, queremos que esta palabra produzca fruto al 100% en el nombre de Jesús. Y ministramos sanidad en esta mañana por medio de tu palabra. Declaramos que cada persona que está en casa escuchando esta palabra y tiene un familiar enfermo, o cada persona que está en este lugar y tiene un familiar enfermo, declaramos que por tu palabra esta persona es sana del azote en el nombre de Jesús. Declaramos que por las llagas de Cristo todo enfermo es curado en el nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Quiero iniciar esta prédica con una frase de un predicador famoso, y es, ustedes sabrán quién es que escucha la prédica. Dice: no vuelvas común lo sagrado, no conviertas lo sagrado en común. Esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones de vida, ¿verdad? El que no aprende en esto no aprende en nada, porque esta pandemia nos ha quitado muchas cosas valiosas y nos ha quitado mucha gente valiosa. Sin embargo, también ha dejado en nuestra mente palabras. Hay un nuevo vocabulario, ¿verdad? Un nuevo léxico. ¿Quién sabía qué significaba COVID hace un año y medio? O pandemia, o virus, o cuarentena, o bueno, en fin, una cantidad de cosas, ¿verdad? Y hay una frase que se volvió común hoy en día y es el nuevo normal, ¿verdad? La nueva normalidad. ¿Para quiénes es normal hoy ver un tapabocas? Es más innormal ver la gente sin tapabocas. Pero antes de usted, uy, qué oso tener tapabocas, qué boleta los chinos que cada nada andaban con el tapabocas. Y ahora todo mundo se ve normal con el ¿qué? A algunos ha hecho favor el tapabocas, nos ha quitado ciertas imperfecciones. Pero es la nueva normalidad. Y entonces hoy en día todo es normal. Todo es normal. Y es algo a lo que no podemos, como hijos de Dios, acostumbrarnos a llamar lo sagrado común. Todo es normal. Hoy quiero titular esta prédica Línea de Fuego. Y la línea de fuego es una línea imaginaria que demarca que hay un peligro, que demarca que hay un daño que se puede ocasionar.
Y una línea de fuego nos hace pensar que si traspaso la línea de fuego puedo llevar ¿qué? Daño. Pues hoy quiero que miremos a un hombre que demarcó, que colocó una línea de fuego en su vida de santidad. Hoy quiero que hablemos de Daniel, un hombre que propuso, dice la Reina Valera, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Un hombre que aunque vivía en tierra extraña, con otras culturas, otras religiones, otros hábitos, decidió no contaminarse de la comida del rey. Y esta versión dice, no bebió lo mismo que el rey, porque para él eso era ¿qué? Pecado. Hoy en día no se puede hablar de pecado porque es pecado. Usted es un religioso si le dice a la gente arrepiéntase, pero no, iglesia. Ese es el mensaje del evangelio. Arrepentíos y convertíos, hijos de los hombres. Eso vino a predicar el Señor, y de antemano lo predicaba ¿quién? El apóstol Juan, porque él fue enviado antes que el Señor. Entonces, iglesia, hoy quiero que miremos un llamado de urgencia que está en la palabra de Dios. No todo lo que es normal es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Y no todo lo que es popular está bien delante de los ojos de Dios. No todas las series de Netflix son buenas para un hijo de Dios. Coloco un ejemplo. Quiero que miremos Hebreos capítulo 12 versículo 14. Le invito a que lea la Biblia en lenguaje actual. Le da a usted una claridad impresionante de lo que la palabra de Dios dice así. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Qué dice? Procuren llevar una vida santa. El sinónimo de la palabra santo significa apartado, aparte de. Y la santidad la podemos ver en tres conceptos. La santidad pre-santo, o sea, Dios me predestinó antes que yo naciese, me apartó antes desde el vientre de mi madre para hacer ¿qué? Santo. Miremos Gálatas capítulo 1 versículo 15. La santidad predestinada, es decir, que desde el vientre de mi madre fui ¿qué? Apartado. ¿Cuántos han sido apartados? Dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre con un propósito eterno. Y eso es sinónimo de ¿qué? De santidad. Santidad predestinada. Usted ha sido santo porque Dios lo predestinó. Santidad posicional. Vaya conmigo a Filipenses 4:21. Santidad posicional. Filipenses 4:21. Salud a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están os saludan. ¿Qué dice? Salud a todos los que, los santos que están en Filipo. Los santos ¿en quién? En Cristo. Usted es santo, ¿por qué? Porque Cristo lo hizo santo. Es una santidad que posicional. Nadie me baja de ahí. Yo soy santo porque Cristo murió por mí y soy santo por la obra de la cruz. Amén. Y hay una santidad práctica.
Y ahí quiero que miremos el mensaje. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Mire lo que dice. Así que no hagan lo malo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. En la Reina Valera dice: yo soy santo como nuestro Dios es santo, sean también vosotros ¿qué? Santos. Pero mira lo que dice manténgase. Es algo que me toca hacer a mí. Y no estoy hablando de salvación, porque usted no es salvo por obras, amén. Usted lo tiene claro, ¿verdad? Usted es salvo por gracia. Pero usted y yo debemos de marcar límites en nuestra vida con Dios, porque no todo puede ser normal. Y usted y yo no podemos volverlo todo normal. Es normal decir mentiras, pero está mal delante de Dios. Es normal llegar tarde al trabajo y decir que me quedó un trancón, pero está mal delante de Dios. Es normal decir, ay, juez, no sé, es normal, pero está mal en un hijo de Dios. Y es una santidad ¿qué? Práctica. Ni lo que dijo José en Génesis. Leamos Génesis capítulo 39 y el versículo 9. Miren lo que dice. Génesis 39:9. No me ha prohibido nada, y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. José era un hombre que colocó límites en su área sexual. José era un hombre que, aunque tenía una visión y un sueño y un propósito, y había sido apartado desde antes de la fundación del mundo, tenía que marcar límites en su vida de santidad. Y él prefirió huir, exponerse a lo que diga la gente. Ese como que era gay porque salió corriendo. ¿Qué hombre ve una mujer desnuda que lo hace y sale corriendo? Un gay. Él se expuso al qué dirán de la gente por importarle qué diría Dios de él. Hombres que coloquen límites en este mundo se necesitan. Y usted y yo hemos sido llamados a ser hombres que coloquen límites. A la mayoría nos gusta escuchar prédicas que digan: rompa tus límites, avance las barreras. Y hoy yo le digo a usted: coloque límites. Coloca límites en tu vida. Yo no sé en qué área de su vida debe colocar límites. ¿Qué están viendo sus ojos? ¿Qué están escuchando sus oídos? ¿Qué está hablando su boca? ¿Qué está pensando su mente? Coloque límites. Y para colocar límites, le voy a dejar 3 formas para colocar límites. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5. Leamos Colosenses 3:5. Así que hagan morir. En Pedro decía manténgase, o sea, haga. Y aquí dice que hagan morir. Pero la gente está esperando que venga Dios con una varita mágica y ¡pum!, le quite la mentira. Y ¡pum!, le quite el deseo por ver pornografía, por ejemplo. No.
Haga morir pues lo terrenal en vosotros. Haga morir las cosas pecaminosas y terrenales. Lo que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las vagas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras son idólatras, porque adoran a las cosas de este mundo. Haga morir. Es algo que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Ya Dios lo hizo todo. Y hoy tomamos la cena y lloramos y dijimos: Señor, gracias por la cruz, gracias por tu sangre que lavó mis pecados. Pero yo no puedo seguir pecando. Hebreos 10 dice que si yo peco voluntariamente, pisoteo la sangre del Señor. Pero como hoy es normal, y no podemos ver esto normal. Tres cosas o tres formas de poder colocar límites. Número 1, Efesios capítulo 5 versículo 1 y versículo 8. Efesios 5, 1 y 8. Ustedes son hijos de Dios. Digan conmigo: yo soy hijo de Dios. Y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Versículo 1. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Versículo 8. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Primer punto: tome su posición como hijo de Dios. Y a la gente le encanta tomar la posición. ¿Para qué? Para reclamar promesas. Yo soy tu hijo, Señor, y tu palabra dice, y entonces yo soy bienaventurado. Y la gente le encanta tomar su posición como hijo de Dios para declarar bendiciones, pero no para vivir una vida que le agrade a Él. Ahí sí dicen: ay, es que Dios sabe que soy carne. No, Dios sabe que soy hombre. No, es que Dios sabe que soy humano. Dios sabe que cometo errores. Ahí sí. Pero cuando es para promesas y demás, ahí sí tomo la posición en Cristo. Y la gente sale empoderada de los cultos, empoderado porque soy un hijo de Dios, victorioso, aleluya. Pero cuando usted está frente a la tentación, frente al pecado: ay, es que soy débil, es que soy hombre, es que soy carne. Si quiere poner límites, identifíquese como hijo de Dios. Un hijo de Dios no dice mentiras. Sencillo, un hijo de Dios no dice mentiras. Si usted dice mentiras, está pecando. Y ya, pare de contar. Un hijo de Dios no es grosero, no es vulgar. Un hijo de Dios no ve pornografía. Un hijo de Dios no ve programas de hechicería, de brujería. Un hijo de Dios no hace eso. Ponga límites en su vida de santidad. Tome su posición como hijo y diga: hasta aquí, basta ya. Es increíble ver cómo la gente tropieza con la misma piedra. Y están en el computador y ven una mujer desnuda y la quito. Y mañana otra vez. Y es impresionante. ¿Por qué? Porque en su vida no hay límites. No hay límites. Entonces, primera línea de fuego: ¿cómo poner límites a nuestra vida? Primero, tome su posición como hijo de Dios. Número 2, Romanos 12:2. Leámoslo, por favor. Y no vivan ya como viven todo el mundo. Al contrario,
cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Qué dice? Y no vivan ya como viven todo el mundo. No haga lo mismo que hace todo el mundo, por favor. Agarrarse con la esposa a peleas, a gritos en la casa, lo hace todo el mundo. Un hijo de Dios no. No actúe ni viva como vive todo el mundo. Al contrario, cambie su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos llama a no vivir bajo los principios de este mundo. ¿No cree que le va a pegar con esto? Pero hay mucha gente en el evangelio, en la iglesia, que parecen esta llave expansiva. Bueno, aunque me enteré que le decían que es que pico de pescado, pico del oro, pero bueno, en Bogotá es para llave expansiva. ¿Por qué llave expansiva? Porque se adapta según su necesidad de tuerca. Mire, se abre hasta cierto punto o se cierra y sirve para muchas tuercas. Hay gente que se ajusta al mundo. Hay gente que se ajusta al pecado. Hay gente que se ajusta para una llave expansiva. En todo lado se ajusta. Con el chismoso se ajusta. Con el mentiroso se ajusta. Con el que critica se ajusta. Con el que hace maldad se ajusta. Para una llave expansiva. No se ajuste a este mundo. No se amolde a este mundo. No hable como este mundo. No piense como este mundo. No actúe como este mundo. Porque un hijo de Dios no lo hace así. Y la gente se ajusta. ¿Sabe por qué? Porque le da miedo que lo tilden de religioso. Es que usted es un religioso. No. Tratar de vivir una vida que agrade a Dios, apartado del pecado, jamás será religiosidad. Eso es una falacia, una mentira que el diablo ha colocado en la mente de la gente. ¿Religioso porque no dice mentiras? No. Si a usted le gusta vivir una vida que agrada a Dios, aunque lo tilden de religioso, jamás será religioso. Porque a Dios le gusta la santidad. Y recuerden lo que dije al principio, no es una prédica de salvación, porque usted es salvo por gracia. Pero es una prédica para que su manera de vivir y la mía cambien. Porque no podemos ser iguales. Ser hijos de luz. Caminemos como hijos de luz. No podemos seguir igual. Número 3. Segunda de Crónicas 29, 1 al 5. Segunda de Crónicas 29, 1 al 5. Ezequías tenía 25 años, jóvenes, de edad cuando comenzó a gobernar en Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, era hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abí del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo fueran abiertas y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo y les dijo: escúchenme con atención. Es urgente
que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Número 3, haga una reforma espiritual en su vida. No tributaria, porque vea cómo estamos, pero haga una reforma espiritual en su vida. Esta versión tiene un llamado de urgencia. Dice: escúchenme con atención. Es urgente que reparen las puertas y que se preparen para honrar a Dios. Que reparen su templo y saquen del templo lo que a Dios no le agrada. Es importante, es urgente, es un llamado de urgencia en este tiempo a que la iglesia de Dios marque la diferencia. Antes la iglesia marcaba la diferencia en cosas, digamos, visuales. La falda larga, la cuello hasta acá, no aretes, no maquillaje. Eso era legalismo. Eso era religiosidad. Pero hoy en día la iglesia no marca la diferencia en ningún lado. Pues ¿cómo le parece que el hermanito de allá, un ejemplo, trabajó en una fábrica toda la vida y nadie se enteró que era cristiano? ¿Por qué? Porque era igual que los demás. Decía groserías, era impaciente, era mentiroso, llegaba tarde, no hacía caso, igual que los demás, pero cada domingo venía a culto. ¿Por qué? Porque no era luz en medio de tinieblas. Porque su vida era igual a la de los demás, porque nunca marcó la diferencia. Necesitamos con urgencia hacer una reforma espiritual. Si somos hijos de Dios, necesitamos hacer una reforma. Ezequías reinó después de Acaz, ¿verdad, hermana doctora María Luisa? Reinó después de Acaz, de un rey malo que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Reinó después de él, pero él dijo: basta ya, hasta aquí. Pongo un límite, pongo una línea de fuego. Vamos, levitas, vamos, iglesia, vamos, pueblo. Es necesario, es urgente que vivas una vida de santidad, una vida que agrade al Padre, una vida que honre su nombre, una vida que lo honre. Mira lo que dice el versículo: prepárense para honrar a nuestro Dios. Su cuerpo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dice: repare las puertas del templo y saque del templo lo que es inmundo, lo que a Dios no le agrada. Iglesia, hoy les digo: saquemos de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Saquemos de nuestro corazón lo que a Dios no le agrada. Hagamos una limpieza en ese cuarto de San Alejo. Hay cuartos de San Alejo llenos de humedad y de cucarachas. Hay cuerpos, hay templos del Espíritu Santo que no están viviendo una vida que le agrada a Dios. Por eso el Espíritu Santo no se manifiesta, está contristado. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Y Él habita en nosotros. Pero la gritería, la amargura y el pecado, dice la Biblia en Efesios, contristan al Espíritu Santo. Ay, yo no sentí nada. Yo la verdad es que no siento nada de Dios. Dios no me habla. ¿Cómo? ¿Usted se conecta con Dios? ¿Tiene una vida devocional? ¿Lee la Biblia? ¿Ora? ¿O Dios solamente es el Dios de urgencias cuando hay una enfermedad? ¿O el Dios bombero cuando hay una necesidad de fuego? ¿O el Dios cajero cuando hay necesidad de escasez?
o lee la Biblia solo cuando viene a culto. Y eso porque la leen desde acá. Hay una lucha viva entre la carne y el espíritu, dice la palabra de Dios. Siempre va a ganar el más fuerte. Cuando usted está conectado con Dios, le aseguro que Dios le habla. Se lo aseguro. Porque usted no lee la Biblia igual. La lee entendiendo que está hablando papá. Dios le habla. Conclusión. Miramos 3 puntos para hacer una reforma, ¿verdad? ¿Cuáles? Número 1. Tome su posición de hijo. Número 2. No se ajuste a este mundo, a lo normal. Y número 3. Haga una reforma espiritual en su vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Conclusión. Basta ya. Dice la palabra. Basta ya. O sea, ponga una línea de fuego. Ponga un límite. Basta ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, o sea, a la gente del mundo. Basta ya. Basta ya de reírme con los chistes obscenos, de repetir la misma palabrota que dicen los demás, de decir mentiras. Basta ya de mirar lo que a Dios no le agrada. Y vuelvo a repetir porque yo tengo una hija ya joven, no adolescente, que me tocaba estar encima de ella. Eso no mire, eso no mire, eso no mire. Porque los ojos son la ventana ¿de qué? Del alma. Y todo lo que entra por ahí contamina. Queremos vivir una vida de santidad. Cuide sus ojos, cuide los oídos, cuide lo que escucha, cuide lo que habla, cuide. Basta ya el tiempo pasado donde hacíamos lo que los demás hacían. Marque la diferencia a partir de hoy. Y yo sé que no es fácil. Porque no crea que yo no he tenido que luchar con pecado. Claro que sí. Todo mundo ha luchado con una debilidad. Todo mundo. El apóstol Pablo dijo que lo que él quería hacer no lo hacía. Que lo que su mente hacía, su cuerpo hacía otra cosa. Pero él decía también, todos los días flagelo mi cuerpo por agradar a Dios. O sea, se negaba. Basta ya ese tiempo. Coloca un límite y no es fácil, pero hay alguien maravilloso, iglesia, maravilloso, que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo se llama? A ver, los que hacen discipulado, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Estamos en una serie llamada Torrente. Y quiero que para terminar el mensaje miremos lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 4. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Quieren vivir una vida que agrade a Dios? Bueno, 2, ¿y el resto? ¿Quieren vivir una vida que agrade a Dios? Vaya a lo profundo de su presencia. Métase. No sigan lo superficial. Necesitamos meternos en el río del Espíritu Santo. Si no, su vida va a seguir siendo la misma, iglesia. Y Dios necesita hombres y mujeres de su presencia.
que amen orar, que amen leer la Biblia, que amen servir, que amen hacer devocionales, que amen venir a culto, que se metan en lo profundo. Rema a lo profundo. Rema aguas profundas, sumérjase en la presencia de Dios y le aseguro que vivirá una vida que agrada a Dios, una vida apartada para Dios, una vida consagrada para Él, no solamente por la posición, sino porque verdaderamente tomo posición como hijo de Dios en todas las áreas, no solamente para pedir bendiciones, sino para que Él diga de mí: he aquí mi hijo amado, en el cual mi corazón se complace. ¿Usted no cree que a Dios le duele el corazón ver a sus hijos pecar, 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 pecar? Porque vivimos, gracia, gracia, aleluya por la gracia, Señor, si no aquí no estaríamos. Pero necesitamos dejar de pecar. Necesitamos dejar de pecar. No podemos volverlo sagrado común. Y la presencia es sagrada. Hay gente que no siente nada en un servicio. ¿Y sabe por qué? No es por culpa del que ministra, es por su condición en el corazón. Yo sé que esta palabra no levanta aplausos. Yo sé que esta palabra no dice: ay, aleluya, sería empoderado. Yo sé que no, porque esta palabra debe ministrar el corazón y no las emociones. Esta palabra debe ministrar su espíritu, no su alma. Hay gente que le entrega a Dios su alma y no su cuerpo. ¿Usted cree que está bien que un hombre de Dios mire a una mujer y diga: esta vieja está muy buena, ¿no? Uy, sí, está re buena, le dice el otro. Uy, sí, pero ¿usted cree que eso está bien delante de Dios? ¿Usted cree que está bien que usted se ponga a hablar de la hermanita o del hermanito del vecino? Eso no está bien. Eso no está bien, aunque sea normal, no está bien. Y así como inicié la prédica con una frase de un hombre de Dios, quiero terminarla con otra frase de otro hombre de Dios. Dios no tiene consentidos. Dios tiene íntimos. Y la intimidad está allá, en lo profundo. Dice la Reina Valera: boga mar adentro. Bogar significa remar mar adentro. En la superficie no conocemos a Dios. Jamás conocerás a Dios en la superficie, porque Él es de íntimos. Él ama la intimidad y Él revela secretos en la intimidad. Dijo el salmista: examíname, oh Señor, y mira si hay perversidad en mí, y enséñame el camino de la salvación. Mire, quiero invitarla a que se coloque en pie y haga un acto de contrición en esta mañana. Quiero que usted se examine en esta hora y coloque una línea de fuego en esta mañana. ¿En qué área de su vida debe colocar un límite? Relaciones tóxicas, coloque límites. Conversaciones que no agradan, coloca límites. Amistades que no convienen, coloca límites. Hay amistades que no nos convienen, iglesia, no nos convienen. Coloca límites.